Bueno, hoy vamos a hacer una reflexión penitencial que tiene que ver con el examen de conciencia, evidentemente. Podemos hacer algo para que esto nos sirva para una reflexión personal o un encuentro incluso comunitario a partir de esta reflexión. Me gusta comenzar recordando que como cristianos estamos llamados a algo más que a cumplir con el mínimo necesario que cualquier razón podría aspirar. Quiero decir que no podemos conformarnos con ser cristianos de medio pelo, aunque lo seamos muchas veces. Disponernos a hacer una reflexión penitencial ya muestra la intención de salir del charco y aspirar a recorrer la pradera para disfrutar del sol. Ahora tenemos mucho sol en este momento detrás nuestro. Se nos acostumbró a hacer exámenes de conciencia basados en los 10 mandamientos, pero Jesús es quien nos invita a algo más y mejor que el Antiguo Testamento. Ahora se trata de disfrutar de la presencia del Verbo encarnado y comenzar a contemplar su rostro. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad, nos dice San Juan en su primera carta. En el Evangelio, capítulo 1, versículo 14. El apóstol San Juan nos dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Cristo Jesús. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Esto lo encontramos allí en el prólogo del Evangelio de San Juan. El que me ha visto a mí ve al Padre, responde Jesús a Felipe. En este mismo sentido, San Pablo dice a los Corintios que actuamos con plena libertad y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el final de lo que era transitorio. Permanece sin descorrer aquel mismo velo que ha desaparecido gracias a Cristo. En efecto, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, permanece el velo sobre sus corazones. Solo cuando se conviertan al Señor, desaparecerá el velo. Esto San Pablo se lo dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 12 al 16. Si lo transitorio fue glorioso, mucho más lo será lo permanente. Nuestra conversión permanente es necesaria para lograr modelar en nosotros el rostro del Verbo encarnado. Por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa, como corresponde a la acción del Espíritu Santo, enseña San Pablo en 2 Corintios 3, 18. Es fundamental distinguirnos por superar los mandamientos racionales de la naturaleza para pasar a la lógica evangélica de las bienaventuranzas y los consejos de Jesús. Examinarnos en las bienaventuranzas es partir del examen de lo que nos hace felices. De allí parte Jesús en su invitación a seguirlo. Jesús es el sí de Dios, nos dice San Pablo. En Él todo ha sido sí.
en 2 Corintios 1:19. Sí, Padre, esta afirmación de Jesús en Mateo 11:26. El amén con el que glorificamos a Dios lo decimos por medio de Él, enseña San Pablo. Examinándonos en las bienaventuranzas, buscamos decirle sí a la voluntad de Dios en nuestras vidas, como María, como José. Por supuesto que ellos dejaron de lado sus planes propios para abrazar el plan de Dios. Pero su entrega no se basó en sus renuncias, en los noes de los mandamientos. No reprocharon como los apóstoles, Pedro, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos espera? Porque en las bienaventuranzas encontraron la recompensa. Identificarse con el perfil de Jesús era poseer lo único necesario. No hay que esperar nada, ya tienes delante todo. La eternidad es hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, se nos dice en la carta a los Hebreos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo resume bellamente diciendo: las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de la tierra, sino al reino de los cielos. Lo pueden buscar allí en el Catecismo, en el número 1716. Y en el 17 nos dice: las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesús y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y actitudes características de la vida cristiana. Meditando las bienaventuranzas, no es posible no encontrarnos con nuestras propias limitaciones. La pobreza de espíritu que nos proponen nos enfrenta con nuestro deseo de poseerlo todo. Las lágrimas que nos piden nos enfrentan con nuestra insensibilidad. Nuestra frialdad ante el pecado, ante las necesidades ajenas, se enfrentan con la misericordia. La misericordia se nos enfrenta con nuestra dureza de corazón. La pureza de corazón que nos piden las bienaventuranzas nos muestra nuestra doblez y nuestra sensualidad, la sed de justicia, con nuestra cobardía por temor a quedar mal ante lo establecido contra nuestra propia conciencia a veces. La felicidad es vivir la vida en la gracia de aquel que es la vida, decía la Madre Verónica. Esta felicidad es la que nos proponen las bienaventuranzas. Para predisponernos al examen de conciencia nos ayuda a lograr el clima interior mediante la ambientación externa. Es lo que nos recomienda San Ignacio de Loyola, por ejemplo, en sus notas pedagógicas de los ejercicios espirituales, que les recomiendo leerlas como tales, porque son útiles para la vida de piedad de cada día. En algún momento seguramente haremos algún video precisamente sobre estas notas ignacianas. Nada mejor como tener delante una imagen del niño Jesús o de Cristo crucificado, porque la compunción del corazón comienza por el agradecimiento más que por el temor. Y cómo no estar agradecidos ante el amor de un Dios que se encarnó y murió por mí. Recordar los favores y gracias recibidas, incluso de manera personal.
una imagen de la Virgen en quien el Verbo se hizo carne por el Espíritu Divino y por quien quedaron inauguradas las bienaventuranzas. Así nos lo dice el Catecismo bellamente. En María quedaron inauguradas las bienaventuranzas en el 1717, iluminadas con alguna vela para pedir la luz necesaria que dimana de la gracia, poner alguna vela ante esas imágenes. Esa gracia del resucitado nos inspira también la piedad y saber de la presencia de Él, reconocer la presencia de Él vivo entre nosotros. Podemos hacer silencio o también musicalizar con algún canto alusivo al Espíritu Santo. Reflexionar el Salmo 50, tan importante, que incluso también lo podemos encontrar cantado y cantar el Salmo y acompañarnos de ese Salmo un momento prolongado o algún canto penitencial. Todo eso nos puede ayudar para hacer un buen examen de conciencia. Apuntar algo que nos inspire en ese momento puede ser muy útil, especialmente para hacernos algún propósito o prever un plan de vida para torcer el brazo a algún defecto dominante que tengamos en estos últimos tiempos y no quejarnos después de que nos confesamos siempre de lo mismo. No vamos a explayarnos para hablar del examen de conciencia en los ejercicios espirituales, pero quien los conoce puede también recurrir a esas reglas que nos da San Ignacio. Podemos releer las bienaventuranzas, recordar los pecados capitales, las virtudes y por supuesto los mandamientos. Pero no dejemos de apuntar siempre más bien hacia la compunción del corazón y los propósitos para corregirnos, especialmente en nuestros defectos más habituales, pidiendo la gracia que necesitamos para ese propósito, porque superar las debilidades que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, es una gracia que al estilo de San Agustín debemos pedir para no caer en el voluntarismo. No es solamente nuestra voluntad la que va a actuar, sino esa voluntad unida y dependiente de la gracia de Dios. Que así entonces podamos, con esta reflexión, ayudarnos a un momento penitencial que nos descubra la compunción de nuestro corazón y el amor presente siempre de la misericordia de Dios en nuestras vidas.